Hola, bienvenidas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Juan Díaz y hoy voy a iniciar una serie de vídeos tutoriales de la declaración de la renta del año 2024. La campaña de la renta comienza el 3 de abril y se extiende hasta el 1 de julio. Por tanto, hay tiempo suficiente para asegurarnos que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales de una manera correcta y oportuna. Sé que para muchos de vosotros la idea de tener que presentar su declaración de renta pues les resulta agobiante porque no están seguros de cómo hacerlo o no recuerdan los detalles de otros años. Hay quienes incluso han renunciado a hacer la declaración y recurren a expertos asesores, entre comillas, a menudo pagando por este servicio. Sin embargo, quiero destacar que en los últimos años la agencia tributaria ha incorporado mejoras en el proceso de la declaración. Ahora, con la validación del borrador, la mayoría de los cálculos ya están realizados y solo necesitamos verificar y validar la información que aparece en nuestros datos fiscales. El objetivo de esta charla no es solo informar sobre los detalles del proceso de la declaración, sino también desmitificar y hacerlo accesible para todos. En las próximas semanas trataré de explicar de manera práctica y sencilla los términos y conceptos claves necesarios para validar el borrador. Tengo previsto realizar varias charlas, aunque considero que con las dos primeras será suficiente para que la mayoría de los asistentes puedan entregar su declaración con total seguridad. Las otras charlas, pues, estarán dirigidas a quienes hayan tenido alteraciones patrimoniales en el año 2023 o hayan recibido ingresos atípicos o que necesiten incorporar una serie de datos que no vienen recogidos en el borrador. También habrá una atención especial para aquellos jubilados y jubiladas que en el ejercicio han estado afectados por el tema del complemento de maternidad o bien por las cotizaciones a las mutualidades laborales. Pues bien, entrando ya en materia, voy a presentar la charla que he titulado Los primeros pasos y el esquema del IRPF. Lo primero que tenemos que destacar es explicar lo que es el IRPF. El IRPF es el impuesto a la renta de las personas físicas, que es un tributo obligatorio de carácter personal y directo. Grava con principio de progresividad, lo que quiere decir que paga más quien más ingresos recibe. Tiene en cuenta las condiciones personales y familiares, por tanto, cualquier persona con una discapacidad intelectual o física, pues tendrá mejor tratamiento que aquella que no lo tenga y, por supuesto, pues, pagará menos una persona que esté casada que una persona soltera. El periodo impositivo, es decir, el periodo que tendríamos en cuenta para hacer nuestra declaración, pues abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. El domicilio fiscal no es donde tienes tu casa habitual, sino donde hayas residido por un periodo mayor de 183 días al año. El IRPF es un impuesto que está cedido al 50% a las comunidades autónomas y dichas comunidades pueden hacer variaciones sobre los impuestos de la parte que les corresponde o establecer deducciones que les son propias a dicha comunidad. ¿Quiénes pueden formar una unidad familiar? Antes hemos dicho que el impuesto es personal y directo, pero puede darse la circunstancia que familiarmente un matrimonio se puede agrupar en una unidad familiar y que los impuestos que tributan sean menores. Por tanto, la unidad familiar la pueden formar los matrimonios con hijos menores y también una pareja monoparental que en el caso de que esté formado por madre o padre con hijos también menores de 18 años. Las retenciones fiscales, digamos que son las cantidades que pagamos a cuenta durante todo el ejercicio, y es ahora cuando hagamos la declaración de la renta, cuando tenemos que saber cuál es la cantidad que nos sale a pagar de impuestos y la parte que ya hemos abonado con antelación.
Si las retenciones son mayores que los impuestos que salen, pues la renta nos hará a devolver y en caso contrario, pues será a pagar. El borrador de la renta es simplemente el traspaso de los datos que tenemos en nuestros datos fiscales a, a transformarlos en una propuesta de renta. Esa propuesta de renta, en la que ya están hechos todos los cálculos, simplemente necesitamos validarla para que la consideremos definitiva. Pues a continuación vamos a ver cómo es el esquema del IRPF. El IRPF está compuesto por las ramas, la base general, la base del ahorro. En cada una de ellas se agrupan las rentas que le son propias y estas rentas, tanto de la base general como de la base del ahorro, se los somete a unas tablas impositivas en las que traducen las rentas percibidas a impuestos a pagar. Una vez que se han convertido las rentas percibidas en impuestos, pues constituye lo que se llama la cuota íntegra. A dicha cuota íntegra se pueden descontar unas deducciones y ya sí que nos saldría la cuota líquida a pagar en la declaración. Como hemos ido pagando anticipadamente a través de las retenciones, si las retenciones que nos han efectuado son mayores que los cálculos que hemos obtenido al hacer nuestra declaración de renta, pues la declaración nos saldrá negativa y en caso contrario, pues será positiva. Por añadir un poco más de lo indicado, pues decir que en la base general pues se van a juntar rentas de todo tipo, rentas del trabajo, rentas de los alquileres que tengamos de casas alquiladas, de actividades económicas o cualquier otro tipo de ganancias. Todas, como digo, se agruparán en la base general y por la parte del ahorro se distinguen dos apartados. Por un lado, cogeremos las rentas que se perciben como de los intereses de las cuentas bancarias, de los dividendos de las acciones, de los bonos, etcétera. Y por otra, se van a tener en cuenta las ganancias obtenidas por la venta de acciones, de inmuebles, de fondos de inversión. En definitiva, se agruparán todas estas rentas del ahorro y, como antes hemos dicho, se someten a su tabla y nos dirán los impuestos a pagar. Quiero destacar a continuación el modo en que funcionan las tablas impositivas. Y hay que decir que estas tablas impositivas van por escalones. Se establece un escalón que va desde 0 euros hasta 12.450 euros, en el cual estas rentas tributarían al 19%. Pero si las cantidades que percibimos son mayores, los excesos pasarían a un nuevo escalón en el cual desde 12.450 euros hasta 20.200, ese exceso tributaría al 24 y así sucesivamente, hasta llegar a cantidades que superaran más de 300.000 euros, que todo este excedente tributaría al 49%. Insisto que va por tramos y solamente los excesos de un tramo pasan al siguiente con una tributación mayor. De igual manera ocurre con la tabla del ahorro. Aquellas rentas que se perciban que vayan desde 0 hasta 6.000 euros, pues tributarán al 19% y si superan estas cantidades y pasan de 6.000 hasta 50.000, esas cantidades tributarán al 21% y así sucesivamente hasta llegar a un nivel máximo del 28%. Pues bien, este es el esquema de cómo funciona el IRPF y ya lo primero que debo de deciros es que todo este proceso se hace de forma automática. El programa de Hacienda calcula, recibe todas las rentas que se perciban y automáticamente las transforma en los impuestos que hemos de pagar. Pues bien, una vez que entendemos el proceso, cómo funciona el IRPF, hay que decir que la declaración de la renta es un proceso que se hace telemáticamente y que por tanto tenemos de hacerlo a través de la página web de Hacienda. Para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Hay tres formas de identificarse en Hacienda. Una que es a través de la clave móvil, otra es hacerlo con certificado o DNI electrónico y otra es lo que se llama el número de referencia. Y para obtener el número de referencia hemos de hacer lo siguiente. Deberemos introducir nuestro DNI, deberemos de introducir la fecha de caducidad de dicho DNI y tenemos que buscar una información
que hemos de sacar de la declaración de la renta del año anterior, concretamente la que se indica en la casilla 505. Esta casilla la podéis identificar en la declaración de la renta del año pasado, en la última página, en el modelo, en la carta de pago, y hay una casilla que es la 505, la que aquí indico, que tiene un importe. Pues bien, este importe hay que meterlo en su correspondiente casilla y cuando tengamos toda la información, Hacienda nos va a proporcionar lo que se llama el número de referencia, que es una agrupación de letras y números de 6 dígitos que hemos de tener y guardar y reseñar en cualquier proceso que hagamos en el futuro de nuestra declaración. Si hacemos la declaración por primera vez o nuestra declaración el año anterior fue en la casilla 505 0, Hacienda nos da otra oportunidad de poder obtener este número, que es utilizando los 5 últimos dígitos de nuestra cuenta bancaria. Cogeremos estos números y los meteremos en el casillero correspondiente y obtenemos también el número de referencia. Con este número de referencia ya tenemos la oportunidad de poder comunicarnos con Hacienda para hacer nuestra declaración. Una de las cosas que recomiendo y que considero que es muy importante es que antes de hacer el borrador de la declaración, que consultemos los datos fiscales. Podemos acceder a ellos, como digo, entrando en la página web de Hacienda, eh, viendo el apartado de gestiones destacadas y dentro de gestiones destacadas vemos datos fiscales. A modo de ejemplo, voy a indicaros lo que vamos a ver cuando accedamos a los datos fiscales y veremos que toda la información que hayamos generado durante el año 2023 está incluida en estos datos fiscales. Vamos a encontrarnos nuestros datos identificativos, que nos va a decir cuál ha sido nuestro domicilio fiscal, nos va a decir los rendimientos del trabajo que hemos obtenido durante todo el ejercicio y los distintos pagadores que hemos tenido también en el ejercicio, nos va a decir cuáles son las aportaciones que hayamos hecho, si que se han hecho algunas, a los planes de pensiones, nos va a indicar cuáles son los rendimientos, es decir, las rentas que se han percibido durante el año, tanto de los distintos bancos, nos va a decir si han habido durante el ejercicio ventas de fondos o de casas o de cualquier otra índole y también nos dará información sobre los valores de los inmuebles que tengamos. Con estos datos que aquí vemos, pues estamos en condiciones de esperar que dichos datos fiscales se vuelquen al borrador cuando ya iniciemos el proceso de la renta y se van a transformar todos estos datos fiscales en los apartados que aquí antes hemos comentado. Unos datos vendrán a la base general, los datos de los bancos vendrán a la parte del ahorro y así sucesivamente. De tal manera que el resultado final será presentarnos un borrador y ese borrador va a ser el resultado de nuestra declaración. Como digo, si recapitulamos sobre este apartado, nosotros, para iniciar todo el proceso de la declaración de la renta, pues lo único que tenemos que tener previsto son los siguientes datos. Nos hace falta tener nuestro DNI, tenemos que conocer la casilla de 505 de la renta del año anterior, o en su defecto, conseguir los 5 últimos dígitos de nuestra cuenta bancaria, podemos acceder a nuestra declaración. Si estamos casados y tenemos hijos, pues lógicamente necesitaremos los DNI de los cónyuges de los hijos. Si la persona ha estado colegiada o está afiliada a un sindicato, pues tendrá que tener los datos de la cuota a los sindicatos o al colegio profesional. Y si tiene propiedades, pues nos hará falta los recibos del IBI. Para iniciar el proceso, lo único que necesitamos son el DNI y la casilla de 505 de la renta del año anterior. Esto es todo básicamente lo que quería comentaros en esta charla. Confío en que poco a poco se vayan disipando vuestras dudas y temores para realizar la declaración de la renta. Os doy las gracias por vuestra atención y os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal de YouTube. Es gratuito y si lo hacéis, pues recibiréis información
de las próximas charlas que tengo previsto realizar. Y sin más, me despido hasta una próxima charla. Saludos.